llamo Raúl Ortega. Nací en Guadalajara el último día del año 1996. Desde pequeño supe que algo en mí era diferente, aunque nadie en mi familia quisiera aceptar eso al principio. Mi madre siempre me contaba que nací enredado en el cordón, casi sin respirar, como si no quisiera venir a este mundo o ya perteneciera a otro. Llegaste con un pie allá y otro acá, me decía ella, sin saber lo cierto que eso sería. Desde muy niño, cosas extrañas comenzaron a pasar. Cuando apenas balbuceaba las primeras palabras, solía mirar al techo y reír, señalando con mis dedos pequeños, mientras decía ángeles. Mi madre, Marina, muy devota, pensaba que era algo bonito, un regalo divino, pero no fue así. Lo que comenzó siendo tierno se convirtió en algo que hasta hoy no puedo entender. Cuando cumplí 6 años, algo cambió para siempre. Una tarde, sin que nadie supiera aún, sentí la necesidad de decir adiós. Me acerqué a la sala donde mi madre estaba doblando ropa y le dije con la inocencia de un niño: «Abuela Rosario ya se fue, mamá». Mi madre, confundida, me miró sin entender. Horas después, recibimos la llamada. Mi abuela había fallecido esa misma noche, sin que nadie se lo esperara. Desde ese momento ya nada fue igual. Mis padres comenzaron a mirarme diferente, y la fe de mi madre se mezcló con el miedo. No sabían cómo explicarlo, pero yo solo sentía que había visto algo que no debía. Si tú amas las historias de terror, suscríbete y activa la campana, porque lo que estoy por contarte no es fácil de olvidar. Pensé que eso era todo, que había sido solo una coincidencia, algo que los adultos inventan para no asustarse. Pero la verdad es que fue solo el principio. Unos meses después dibujé a nuestra familia, mi mamá, mi papá, yo y mis 2 abuelos, pero dejé a uno fuera. Mi padre Ernesto, al ver el dibujo, me preguntó: «¿Dónde está el abuelo Felipe?». Yo lo miré y le dije, como si fuera lo más normal: «Él ya subió las escaleras, está arriba saludándote». Mi padre palideció. Esa misma tarde, su padre falleció en el hospital. Lo encontraron con una sonrisa leve, como si realmente hubiera despedido a alguien antes de irse. Desde entonces, mis padres dejaron de contar estas cosas como anécdotas curiosas. Comenzaron a temer. Yo también, porque entendí que ver no siempre es una bendición. A veces es una maldición, y lo que viene a continuación todavía me sigue quitando el sueño. Después de lo que pasó con mi abuelo Felipe, todo cambió en casa. Mis padres ya no sabían cómo tratarme, y yo comencé a guardar silencio. Tenía miedo de volver a ver algo, miedo de que lo que dijera trajera otra muerte. Pero eso no evitó que las cosas siguieran ocurriendo. Poco después, mi madre me llevaba a la escuela como siempre. Era una mañana cualquiera y yo iba callado mirando por la ventana. Pasamos por una calle cercana a nuestra casa donde nunca me había fijado antes y le dije: «Mamá, ahí vive un señor que ya no está». Ella frenó de golpe. No había nadie en esa casa. Estaba vacía desde hace meses. No dijo nada, pero recuerdo cómo se le tensaron las manos en el volante. Intentaron mantenerme distraído, evitar que hablara de lo que veía, pero las señales seguían ahí. Cada vez que alguien de la familia enfermaba, yo lo sabía. No me lo decían, pero lo sentía. Era como si algo me susurrara al oído, sin palabras, solo una certeza. Una noche, mientras jugaba en la sala, vi pasar una sombra por el pasillo. Pensé que era mi madre, pero cuando la llamé, me respondió desde la cocina. Cuando le conté, solo me dijo que no pensara en eso, que me fuera a dormir. Pero esa sombra no era la única que vería. Mi madre comenzó a preocuparse más cuando las cosas físicas empezaron a suceder. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban solas, y ese olor a tabaco, un olor fuerte que llenaba la casa, sobre todo por las mañanas. Nadie en casa fumaba, nunca lo habían hecho. Un día, al despertar, vi que la ventana del pasillo estaba entreabierta y al lado, sobre la pared, una mancha oscura como de ceniza. Mi padre decía que debía ser humedad,
Pero yo sabía que no. Esa casa ya no era solo nuestra. Algo más estaba ahí. Con el tiempo dejamos de hablar del tema, como si ignorarlo lo hiciera desaparecer. Pero no fue así. Las señales se hicieron más evidentes y yo ya no podía esconderme de ellas. Recuerdo bien una noche de lluvia, estaba acostado y de repente escuché pasos arriba. Pero vivíamos en una casa de un solo piso. Llamé a mi madre y cuando llegó todo estaba en silencio. Me abrazó fuerte, pero sus manos temblaban. Ella también sabía que no estábamos solos. Lo más difícil fue cuando entendí que no importaba lo que dijera o hiciera. Ellos vendrían de todas formas, porque había algo en mí que los llamaba, algo que ni yo ni nadie podía controlar. Y la primera vez que lo vi claramente, fue algo que nunca pude olvidar. Pasaron algunos años, pero los extraños sucesos nunca se fueron del todo. A los 8 años, algo más comenzó a manifestarse. No eran solo sombras o presentimientos. Era algo que podías escuchar, algo que no te dejaba dormir tranquilo. Y lo peor es que cada vez era más frecuente. En muchas mañanas me despertaba con un olor denso a cigarro. Abría los ojos y lo primero que sentía era esa nube pesada, como si alguien hubiera fumado toda la noche dentro de la casa. Caminaba hacia la cocina buscando a mi madre y siempre me decía lo mismo, otra vez ese olor. Revisábamos todo, pero no había ventanas abiertas, ni velas, ni nada que pudiera explicar ese aroma. Y aunque intentábamos ignorarlo, sabíamos que no era normal. Pero no era solo el olor. Empecé a notar que durante la noche, siempre en el mismo horario, algo recorría el pasillo. Al principio creí que era mi padre. Se escuchaban pasos, firmes, como si alguien con botas pesadas caminara desde la entrada hasta el fondo. Mi cuarto estaba cerca del pasillo y cada vez que escuchaba ese sonido me tapaba la cabeza con la sábana. Nunca vi a nadie, pero los pasos no fallaban. Entre la medianoche y las 2 de la mañana podía sentirlo. Siempre el mismo patrón. Pisadas que se acercaban, se detenían frente a las puertas y luego se alejaban. Al principio me aterraba, pero con el tiempo uno se acostumbra al miedo. Crees que si no haces nada, si no te mueves, ellos tampoco lo harán. Mi madre también lo escuchaba. Una noche me dijo que pensaba que era el alma de alguien que se había quedado atrapada, buscando algo que no podía encontrar. Pero yo no lo sentía así. No era una presencia perdida. Era algo que sabía perfectamente dónde estaba. Y sabía que yo también lo escuchaba. Las cosas se mantuvieron así por meses, hasta que una noche decidí que ya no quería tener miedo. Le pedí a mi padre que me ayudara a construir un fuerte de cartón en el pasillo. Quería dormir ahí, demostrarme que no había nada. Él pensó que era una idea divertida, algo de niño. Recortamos cajas, pusimos mantas y almohadas y hasta llevé mis peluches favoritos. Esa noche me sentí valiente. Pensé que por fin iba a probar que todo estaba en mi cabeza. Pero lo que ocurrió dentro de ese fuerte fue la primera vez que sentí que ya no había escapatoria. Esa noche estaba decidido, no más miedo. Quería probarme que no había nada más allá de los ruidos y los olores. Mi padre me ayudó con todo entusiasmo, como si fuera una gran aventura. Pusimos cajas grandes en el pasillo, las unimos con cinta y dentro coloqué mis almohadas, una linterna y algunos juguetes. Me sentía seguro, como si el cartón pudiera protegerme de todo. Mis padres me dieron un beso de buenas noches y se fueron a dormir. Me quedé solo en mi pequeño refugio, sintiéndome valiente. Durante un rato jugué con mis muñecos, encendí y apagué la linterna y escuché los sonidos normales de la casa. Todo parecía tranquilo, pero al apagar la linterna y acostarme, los pasos comenzaron. Primero, lejanos, desde la entrada del pasillo. Luego, cada vez más cerca. Podía sentir cómo el suelo vibraba con cada pisada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría del pecho. Cerré los ojos con fuerza, repitiendo en mi mente que no era real,
que era solo mi imaginación, pero los pasos no se detuvieron. Llegaron justo frente a mi fuerte. Podía escuchar cómo las cajas crujían con el eco de esas botas pesadas. Contuve la respiración, temiendo hacer el más mínimo sonido. Entonces, el silencio. Abrí lentamente los ojos y con mucho cuidado miré por una pequeña rendija del cartón. No había nadie, solo oscuridad. Pensé que ya había pasado, que todo estaba bien. Me acomodé otra vez, intentando dormir, pero fue entonces cuando escuché algo que me congeló por completo. Uno de mis juguetes, una casita de plástico que solo funcionaba al mover una palanca, empezó a tocar su música. Nadie la había tocado. Estaba del otro lado del pasillo. La melodía sonaba suave, pero cada nota era como un golpe dentro de mí. No podía moverme, no podía gritar. El olor a cigarro regresó más fuerte que nunca, y entonces lo sentí. Una respiración caliente y lenta, justo detrás de mi cabeza. No era el viento, no era un sueño, era alguien, algo que estaba allí conmigo. Cerré los ojos con tanta fuerza que me dolían. Quería desaparecer. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté con mis padres sacudiéndome. Me encontraron llorando, temblando. Me dijeron que había tenido una pesadilla, pero yo sabía que no lo fue. No fue un sueño, fue real. Desde esa noche nunca más dormí en el pasillo. Los años pasaron, pero aunque trataba de seguir adelante, había noches en las que no podía evitar recordar lo que viví en aquel fuerte de cartón. No hablaba de eso con nadie, ni siquiera con mis padres. Aprendí a guardar silencio, pensando que si no lo mencionaba, todo desaparecería. Pero a veces, el silencio se convierte en un peso que te asfixia. Cuando tenía 14 años, ya no era un niño, pero seguía sintiendo que algo no estaba bien. Las noches volvían a ser inquietas, aunque intentaba mantener la mente ocupada con cosas normales. La escuela, amigos, videojuegos. Sin embargo, esa presencia nunca se fue del todo. Una noche estaba acostado en mi cama, con mi gato Simón dormido a mi lado. Era tarde y yo seguía revisando el celular como cualquier adolescente. La casa estaba en completo silencio, mis padres dormían y lo único que se escuchaba era el zumbido leve del ventilador. Entonces lo sentí otra vez, los pasos, esa caminata lenta, pesada que empezaba en el pasillo y se acercaba poco a poco. Ya no me asustaba como antes, o al menos eso creía. Pensé en ignorarlo. Seguí mirando la pantalla, pero el sonido se detuvo justo frente a la puerta de mi cuarto. Simón, que dormía profundamente, levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se fijaron en la puerta y su cuerpo se tensó. En ese momento, la manija comenzó a moverse, temblando con fuerza, como si alguien al otro lado intentara entrar. El corazón me saltó al cuello. No podía moverme. Mi gato huyó debajo de la cama y yo dejé caer el celular. La puerta se sacudía, las bisagras crujían. El violín viejo de mi abuelo, que siempre estaba apoyado en la esquina, emitió un sonido agudo. Las cuerdas vibraron solas, una por una, como si unas manos invisibles las pulsaran. No grité, no podía, solo observaba, esperando que todo terminara. Y de repente, todo se detuvo. El silencio volvió, pero no era un silencio normal, era un vacío, como si el aire se hubiera ido de la habitación. No escuchaba nada, ni siquiera el sonido de mi propia respiración. Solo sentía el peso de algo que me miraba, que estaba allí, pero que ya no necesitaba hacer ruido para hacerse notar. Pasaron unos minutos, o tal vez solo segundos, hasta que Simón salió de debajo de la cama, temblando. Me miró como si supiera exactamente lo que había pasado. Esa noche no dormí. Desde entonces comprendí que no importaba cuánto tiempo pasara. Eso que me perseguía, siempre encontraba la forma de regresar, siempre. Y la siguiente vez sería mucho más personal. A los 20 años pensé que ya había dejado todo eso atrás. Ya no vivía con el miedo constante de escuchar pasos ni de sentir miradas invisibles. Había aprendido a convivir con el pasado, o al menos eso intentaba.
pero la vida siempre encuentra la forma de mostrarte que hay heridas que nunca cierran. Mi perro Benito, que había estado conmigo desde que tenía 6 años, enfermó gravemente. Era mi compañero, el único que siempre estuvo a mi lado en todas esas noches oscuras. Durante meses lo vi decaer sufriendo, hasta que un día simplemente no pudo más. Su muerte me destrozó. Caí en una tristeza profunda, una que no podía explicar. No quería hablar con nadie, no quería salir de casa. Las noches volvieron a ser largas, llenas de silencio, pero no era solo el dolor lo que me consumía. Había algo más, algo que sentía que se había quedado conmigo desde el día que Benito se fue. Empecé a tener sueños, pesadillas donde lo escuchaba llorar, donde veía sus ojos pidiéndome ayuda. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que aún estaba allí, a mi lado, pero era solo un eco, un reflejo de lo que había perdido. Una noche, después de varios días sin poder dormir bien, decidí bajar a la sala. Pensé que tal vez cambiar de ambiente me ayudaría. El sofá estaba junto a la pared que daba al patio, ese mismo patio donde Benito solía correr cada mañana. Justo al lado estaba el portón de hierro que siempre manteníamos cerrado con candado. Me acosté, intentando no pensar en nada. Solo quería descansar un poco. Alrededor de las 2 de la mañana me despertó un sonido, un golpe metálico. El portón. Pensé que era el viento. Cerré los ojos, intentando no darle importancia, pero el sonido volvió, más fuerte. El portón se movía, como si alguien lo empujara desde afuera. Me levanté, pero no vi nada por la ventana. Todo estaba en calma. Me recosté de nuevo, y fue entonces cuando la sensación regresó. Esa que conocía tan bien, esa que me decía que no estaba solo. No podía ver nada, pero sentía una presencia, pesada, como si alguien estuviera parado justo frente a mí, observándome. Cerré los ojos, deseando que desapareciera, pero el aire se volvió frío, denso. Cada segundo, el miedo crecía. Esa noche, supe que algo había regresado, y no era solo el dolor por Benito, era algo más, algo que estaba esperando que bajara la guardia. Después de aquella noche en que el portón se movía sin razón, algo dentro de mí se quebró. Sentía que ya no podía confiar ni siquiera en mi propia casa. Dormir se volvió una tarea imposible. Cerraba los ojos, pero la sensación de ser observado no se iba. No importaba si era de día o de noche. 2 días después, exhausto por no poder descansar, volví a recostarme en el sofá. Tal vez quería enfrentar lo que fuera que estaba conmigo, o simplemente ya no tenía fuerzas para resistirme. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por la luz tenue de la calle que entraba por la ventana. Afuera, todo parecía tranquilo. Me envolví en una cobija, intentando encontrar algo de paz, pero era inútil. Poco después, el sonido volvió, el golpe seco del portón moviéndose. Esta vez no me levanté. Me quedé inmóvil esperando que se detuviera, pero no lo hizo. Al contrario, el sonido se hizo más fuerte, como si alguien lo zarandeara con desesperación. Cerré los ojos y fue entonces cuando lo sentí. Esa presencia, ese peso en el aire que anunciaba que algo estaba muy cerca. Abrí los ojos, con el corazón desbocado, y ahí estaba. Una figura oscura, alta, más de 2 metros, se alzaba frente a mí, apenas a unos pasos. No tenía rostro. Era como una sombra densa, más negra que la noche. Parecía absorber toda la luz a su alrededor. Podía sentir el olor a podredumbre, como carne vieja, como algo que llevaba años muerto. No podía moverme. Cada músculo de mi cuerpo estaba rígido, como si algo me sujetara. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La sombra no se movía, solo estaba allí, mirándome. O al menos eso sentía, que sus ojos invisibles se clavaban en mí, viendo hasta el fondo, hasta donde guardaba todos mis miedos. El aire se volvió irrespirable, sentía que me ahogaba, y entonces todo se volvió negro. Desperté con el primer rayo de sol entrando por la ventana, sudando,
con el cuerpo entumecido. Me senté, confundido, tratando de entender si todo había sido un sueño. Pero al mirar hacia el portón, lo supe. El candado, que había estado asegurado la noche anterior, yacía en el suelo. El portón completamente abierto. No había viento, no había explicación, solo esa certeza de que lo que había visto era real. Y desde ese momento supe que algo me había elegido, que ya no podía huir. Después de esa noche en la sala, con el portón abierto y el candado inexplicablemente en el suelo, ya no hubo marcha atrás. La idea de que todo estaba en mi cabeza, de que eran sueños o imaginaciones de un niño, se desmoronó por completo. Aquello que me perseguía no estaba ligado a un lugar, estaba ligado a mí. Intenté dejar todo atrás, cambiar de aires. Me mudé de la casa de mis padres, pensando que tal vez, al estar en otro espacio, todo se calmaría. Elegí un departamento pequeño, en Zapopan, lejos de recuerdos, lejos de pasillos largos, de portones oxidados. Al principio funcionó. Los días eran tranquilos, sin ruidos extraños, sin sombras. Pensé que tal vez todo había quedado allí, en mi infancia, pero no. Las primeras semanas fueron tranquilas, hasta que una noche, al llegar del trabajo, lo sentí de nuevo. No fue un sonido, ni una sombra. Fue esa sensación, esa presión en el pecho que conocía tan bien. El aire se tornó pesado, como si cada rincón del lugar me observara. Me dije a mí mismo que no podía ser, que solo era el cansancio, pero en la madrugada el olor regresó. Tabaco, ese mismo olor denso, impregnado, que me acompañó durante años. Revisé cada rincón, abrí ventanas, olí la ropa, la cocina. Nada, no había explicación. Cerré todo de nuevo y traté de dormir, pero no pude. A partir de esa noche, los pequeños indicios comenzaron a multiplicarse. Luces que parpadeaban sin motivo, la puerta del baño entreabierta al despertar, y mi gato, Simón, que ahora vivía conmigo, se comportaba igual que antes. Miraba fijamente a las esquinas. A veces se erizaba y huía a esconderse, como si viera algo que yo no podía. Fue entonces cuando lo acepté. No era la casa, nunca fue la casa, era yo. Algo me seguía, algo que se alimentaba de mi miedo, que esperaba el momento justo para manifestarse, y entendí que no podía escapar. No importa dónde durmiera, no importa qué tan lejos me fuera, siempre estaba allí, y cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se hacía. Una noche, mirando al espejo, vi algo detrás de mí, un destello, una figura fugaz. Me giré de inmediato, pero no había nada, solo el reflejo de mis propios ojos, cansados, resignados. Supe que esto no era algo pasajero, era parte de mí, y lo más aterrador es que ahora parecía estar más cerca que nunca. Una de las cosas que más me marcó de todo esto fue cómo todo parecía repetirse. Los mismos olores, los mismos sonidos, las mismas sensaciones. Como si lo que fuera que me seguía tuviera una rutina, como si supiera exactamente cuándo y cómo hacerse presente. Y ahora, en este nuevo lugar, comenzó otra vez. Era una madrugada cualquiera. Había tenido un día agotador y me dormí más temprano de lo normal. Pero algo me despertó. No fue un ruido, ni un sueño. Fue el olor. Tabaco, fuerte, como si alguien hubiera estado fumando justo al lado de mi cama. Me senté de golpe, con el corazón latiendo fuerte, y encendí la lámpara. Todo estaba igual que siempre, pero el olor seguía ahí, envolviéndome, colándose en cada rincón. Me levanté, recorrí el departamento buscando alguna fuente, algo que justificara lo que sentía. No encontré nada. Abrí la ventana, intentando despejar el ambiente, pero el aire seguía espeso, cargado de algo que no podía ver. Volví a la cama con esa sensación incómoda de no estar solo. Me tapé hasta el cuello, tratando de convencerme de que todo pasaría si me quedaba quieto. No fue así. Escuché los pasos. No eran los vecinos, no venían del pasillo común del edificio.
eran dentro de mi propio departamento. Comenzaron en la cocina, lentos, pesados, como siempre. Cada pisada resonaba en el suelo, acercándose poco a poco. Simón, que dormía a mis pies, se despertó bruscamente y salió corriendo al armario. Lo vi temblar, escondido, mientras las pisadas llegaban hasta la puerta de mi cuarto. La manija se movió, primero despacio, luego con más fuerza. La puerta vibraba, temblaba, como si alguien la empujara desde el otro lado. No podía respirar, estaba paralizado, y entonces lo sentí, una mano fría apoyándose en mi hombro. No grité, solo cerré los ojos, deseando que todo terminara. Cuando volví a abrirlos, todo estaba en silencio. La puerta, cerrada, el olor, aún presente. Me quedé ahí, sin moverme, hasta que la luz del amanecer entró por la ventana. Ese día, supe que nada había cambiado, que no importaba cuánto tratara de escapar, cuánto intentara empezar de nuevo, siempre volvería. Y ahora lo sentía más cerca que nunca, como si se preparara para algo más. Después de todo lo que viví, he aprendido a no confiar en los momentos de calma, porque la calma, cuando te acostumbras al miedo, es solo una trampa, un susurro antes del grito. Desde aquella noche en la que sentí esa mano fría sobre mi hombro, no he vuelto a dormir tranquilo, aunque a veces pasan días, incluso semanas, donde no ocurre nada. Sé que siempre está ahí, acechando, esperando, como si supiera cuándo estoy más vulnerable. He intentado buscar explicaciones. Hablé con personas que entienden de lo paranormal. Leí libros, vi documentales. Algunos dicen que son almas en pena, otros que nací con una sensibilidad especial. Pero ninguno me dio una respuesta que pudiera calmar lo que siento. Porque esto no es solo una historia, es mi vida. Vivo con la certeza de que, en cualquier momento, todo puede empezar de nuevo. Que esa figura oscura puede aparecer otra vez en medio de la noche, que el olor a tabaco puede llenar mi casa sin razón, que las pisadas volverán a sonar justo cuando crea que estoy a salvo. Y lo más difícil es no poder contarlo sin que me miren como si estuviera loco. Pero tú que has escuchado todo esto, sabes que hay cosas que no tienen explicación, que no todo lo que nos rodea puede verse o tocarse. A veces, lo más real es aquello que no podemos entender. Hace unos días, mientras preparaba este relato, algo pasó. Estaba escribiendo, concentrado, cuando sentí un golpe seco en la ventana. Me levanté de inmediato, pensando que era solo el viento, pero al mirar no había nada. Cerré las cortinas y volví a mi escritorio, pero al girar mi silla, allí estaba, la marca, una huella difusa en el cristal, como si alguien hubiera apoyado su mano desde afuera. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. Esa marca no estaba antes, de eso estoy seguro, y es por eso que decidí contar todo, porque sé que esto no se ha terminado, porque sé que seguirá ocurriendo y tal vez alguien más lo esté viviendo también. No tengo todas las respuestas, solo sé que cada vez está más cerca, que cada vez es más fuerte. ¿Y si nunca se va? ¿Y si lo que me sigue nunca quiso irse?